Lía Meneses sintió el aroma de la tierra húmeda incluso antes de cruzar los imponentes portones de hierro. Era un olor que la reconfortaba, que le recordaba su infancia en el pequeño rancho de su abuela, un lugar donde la vida pulsaba en cada hoja, y el silencio se llenaba con el zumbido de las abejas. El silencio de la mansión, Alencar, sin embargo, era distinto. Era un silencio pesado, estéril, que parecía sofocar hasta el canto de los pájaros. Como la nueva jardinera, su trabajo era cuidar el exterior de la propiedad, pero desde el primer día sintió que la verdadera aridez no estaba en los jardines, sino dentro de aquellas paredes de cristal y concreto. La casa era una obra maestra de la arquitectura moderna, un cubo de lujo minimalista enclavado en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la Ciudad de México. Pero los jardines, aunque perfectamente diseñados, carecían de alma. Rosas sin aroma, céspedes que parecían alfombras sintéticas y árboles podados con una precisión quirúrgica. Nada estaba fuera de lugar, y precisamente por eso todo parecía incorrecto. Lía sentía que su misión allí no era solo podar y regar, sino tal vez, con suerte, sembrar un poco de vida en aquel lugar. El dueño de la mansión era Miguel Alencar, un hombre que adornaba las portadas de las revistas de gastronomía. Un chef célebre, dueño de 3 de los restaurantes más aclamados del país. Lía lo veía en raras ocasiones, una figura apresurada entrando y saliendo en su auto de lujo, siempre al teléfono, con el rostro tenso por la presión de un imperio culinario. Era un hombre que creaba banquetes para el mundo, pero que parecía alimentarse de soledad. El verdadero misterio de la casa, no obstante, era su hijo, Lucas, un niño de 7 años con grandes ojos cafés, tan expresivos que parecían gritar todo lo que su boca se negaba a decir. Lucas no hablaba, ni una sola palabra. Lía se enteró por los otros empleados, en conversaciones susurradas en la cocina, que el niño había enmudecido hacía casi un año, después de un evento traumático. Un asalto en la casa que resultó en que su madre, Elena, quedara gravemente herida. Ella se había recuperado físicamente, pero la voz de Lucas se había convertido en una de las víctimas de aquella noche. Lía veía al niño a veces, una pequeña sombra detrás de los enormes ventanales de cristal, observándola trabajar en el jardín. Había una curiosidad en su mirada, una melancolía que le partía el corazón. Era una semilla plantada en tierra estéril, anhelando una gota de lluvia, un rayo de sol. La lluvia y el sol, en la vida de Lucas, teóricamente, llegaban en la forma de la doctora Renata Guimaraes, una renombrada psicóloga infantil y fonoaudióloga. 3 veces por semana llegaba en su auto importado, cargando una tablet y un maletín de piel, exudando un aire de competencia fría y carísima. Lía estaba podando las azaleas cerca de la sala de estar, cuando la escuchó por primera vez. La puerta de cristal estaba entreabierta, y la voz de la doctora, precisa y sin emoción, cortaba el aire. «Lucas, mira la pantalla. La aplicación requiere tu atención. La asociación de imagen y sonido es crucial para tu progreso. Toca el animal que hace miau». Lía se asomó discretamente. Lucas estaba sentado en un sillón de diseño, con el rostro inexpresivo, los ojos fijos en un punto cualquiera de la pared, ignorando por completo la tablet que brillaba frente a él. «Lucas, te estoy hablando. La falta de colaboración solo retrasa tu recuperación. Tu padre paga una suma considerable por esta sesión. Necesitas esforzarte». La voz de Renata era como el goteo de una llave de agua helada. No había enojo, solo una impaciencia metódica, lo que para Lía era aún peor. «Vamos, Lucas, gato. Toca el gato. Es una orden sencilla». El niño se encogió de hombros, hundiéndose aún más en el sillón. Sus deditos se apretaban unos contra otros. Parecía una pequeña planta replegándose ante una helada.
Si no interactúas con el programa, no habrá recompensa. No habrá tiempo de pantalla para caricaturas más tarde. La amenaza fue dicha en el mismo tono monótono, como si estuviera leyendo un manual de instrucciones. Leah sintió una ola de indignación recorrerle la espalda. Aquello no era terapia, era un entrenamiento, una batalla de voluntades que el niño, claramente, estaba perdiendo a propósito. El silencio de Lucas no era un vacío a ser llenado por aplicaciones, era un escudo. Y aquella mujer, con toda su formación y sus métodos costosos, estaba intentando romper el escudo con un martillo. No pudo soportarlo. Dejó las tijeras de podar a un lado y caminó hacia la puerta de cristal, tocando suavemente. «Con permiso, ¿se puede?» Renata volteó el rostro, furiosa por la interrupción. «¿Quién es usted?» «Leah, la jardinera. Solo vine a ver si todo está bien aquí». «Todo está perfecto». Nadie la llamó. Leah miró a Lucas. El niño tenía la carita tensa, los puños apretados. «Es que...» «El niño parece muy agobiado. Escúcheme bien, jardinera». Renata se levantó, su molestia palpable. «Tengo un posgrado en Europa. Cobro una fortuna por hora. Y he tratado a este niño durante casi un año. ¿Usted entiende algo de psicología infantil?» «No, doctora. Pero...» «Entonces, no se meta donde no la llaman. Este niño necesita un tratamiento profesional, no la lástima de una empleada». Leah miró a Lucas una vez más. Él la estaba mirando a ella, y por un instante vio una chispa de súplica en sus ojos. «Solo pensé que... Usted no está aquí para pensar, está aquí para cuidar las plantas». Renata tomó a Lucas del brazo con más brusquedad de la necesaria y lo sentó de nuevo frente a la tablet. «Continuaremos mañana, Lucas. Y usted...» miró a Leah. «Si la vuelvo a ver por aquí durante mi horario, hablaré con su patrón». Leah salió de la sala con el corazón encogido. En el jardín, mientras recogía sus herramientas, escuchó un sonido casi imperceptible desde la casa, un pequeño golpeteo en el cristal. Lucas estaba de pie junto a la ventana, mirándola. No gritó, no pudo, pero su mirada la llamaba. Renata cerró las cortinas bruscamente. Esa tarde, Leah no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Cuando Miguel Alencar llegó del trabajo, a las 8 de la noche, ella estaba terminando de regar unas macetas cerca de la entrada. «Buenas noches, señor Alencar». «Buenas noches, ¿todo bien?» Leah dudó. ¿Era correcto contarle lo que había presenciado? Podría costarle el empleo. Pero la imagen de los ojos suplicantes de Lucas no se le borraba de la mente. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta sobre Lucas?» Miguel, que ya subía las escaleras, se detuvo. «¿Qué tipo de pregunta?» «Es que hoy lo vi en su terapia. Parecía que estaba sufriendo mucho». La expresión de Miguel se endureció. «Leah, el sufrimiento es parte del tratamiento. Usted no lo entendería». Pero él no parecía estar aprendiendo, parecía estar asustado. Miguel bajó los escalones, su rostro una máscara de cansancio e irritación. «Mire, mi hijo tiene un mutismo selectivo postraumático. Cuando su madre fue herida en un asalto aquí en la casa hace un año, él lo vio todo y simplemente dejó de hablar. La doctora Guimarães es la especialista más recomendada del país. Confío en sus métodos». Leah sintió un nudo en el pecho. ¿El niño había visto el asalto? «Señor Alencar, con todo respeto, yo vi al niño hoy. Su problema no parece ser algo que una tablet pueda arreglar. Parece un problema del corazón». La irritación de Miguel se hizo más evidente. «Leah, usted es jardinera. La doctora Guimarães tiene 2 doctorados. ¿Quién cree usted que entiende más del tema?» «Yo entiendo de seres vivos, señor. De plantas que se marchitan si no tienen el cuidado correcto. Y su hijo se está marchitando». «¿Y qué sabe usted de un corazón herido?», preguntó él casi con desdén. «Yo también perdí a mi madre de niño.
Sé lo que es sentirse solo y asustado del mundo. Miguel se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la audacia y la sinceridad de ella. Agradezco su preocupación, Lía, pero le pido que no se involucre en el tratamiento de mi hijo. Es por su bien. Podría crearle falsas esperanzas. En ese preciso instante, un estruendo vino de la planta de arriba. Lucas había tirado algo, y el sonido fue seguido por un silencio aún más profundo. Miguel suspiró, pasándose una mano por el cabello. Hace eso todas las noches. Es su forma de protestar. ¿Y usted sube a verlo? ¿Para qué? Nunca quiere que me acerque. Me rechaza. Lía vio el dolor en el rostro de Miguel. Estaba sufriendo tanto como su hijo, ambos atrapados en su propia isla de silencio. Señor Alencar, ¿puedo subir? Solo para ver si está bien. Como una amiga del jardín, solo por hoy. Miguel la miró, una mezcla de duda y desesperación en sus ojos. Está bien, pero no le prometa nada que no pueda cumplir. Lía subió las escaleras lentamente. La puerta del cuarto de Lucas estaba abierta. Era un cuarto enorme, lleno de los juguetes más caros que el dinero podía comprar. Todos perfectamente ordenados, sin usar. Él estaba en la cama, completamente vestido, con la espalda hacia la puerta. Pequeños sollozos ahogados sacudían su cuerpo. «Hola», dijo Lía suavemente desde el umbral. Lucas se giró, sorprendido. «¿Tú eres la señora de las flores?» La voz salió en un susurro ronco, casi inaudible, la primera palabra que Lía le oía decir. Lía contuvo la respiración, tratando de no mostrar su asombro para no asustarlo. «Sí, soy yo. Me llamo Lía. Y tú eres Lucas, ¿verdad?» Él asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lía entró y se sentó en el suelo, a una distancia prudente, no en la cama, no invadiendo su espacio. A veces las plantas también lloran. Lucas la miró confundido. ¿Las plantas lloran? Claro, cuando tienen sed o cuando una tormenta les arranca una hoja. No hacen ruido como nosotros, pero si pones atención puedes sentir su tristeza. Sus hojas se caen, pierden su color. Lucas se sentó en la cama, interesado. ¿Y qué haces cuando están tristes? Me siento junto a ellas y les platico. Les cuento historias del sol, de la lluvia que vendrá a darles de beber. A veces les canto, y les prometo que, aunque ahora se sientan débiles, la primavera siempre vuelve. El niño se quedó en silencio procesando sus palabras. ¿Tú crees que mi primavera va a volver? Estoy segura de ello, Lucas. Tu voz es como una semilla que está esperando el momento perfecto para brotar. Solo necesita un poquito de sol y de agua. En ese momento oyeron pasos en la escalera. Era Miguel. «Lía, ¿sigues ahí?» «Sí, señor Alencar, aquí estoy». Miguel apareció en la puerta, su expresión tensa. «¿Cómo está?» «Mejor», respondió Lía. «Estábamos platicando». «¿Platicando? ¿Sobre qué?» «Sobre las plantas que lloran», dijo Lucas, con su vocecita de susurro. Miguel miró a Lía absolutamente estupefacto. Su hijo había hablado, no con la doctora, no con él, sino con la jardinera. «Lía, necesito hablar con usted, afuera». En el pasillo, Miguel la miró con una intensidad que la desconcertó. «¿Qué le dijo? ¿Cómo lo hizo hablar?» «No lo sé, señor. Solo platiqué con él. No sobre lo que debe hacer, sino sobre lo que siente. Él nunca habla de sus sentimientos, quizás porque nadie le ha preguntado de la manera correcta. Señor Alencar, su hijo no necesita un programa de computadora, necesita a alguien que se siente en el suelo con él y le hable de las primaveras». Antes de que Miguel pudiera responder, la vocecita de Lucas se escuchó desde el cuarto. «Lía, ¿también te vas a ir?» Ambos volvieron a entrar. El niño los miraba con un miedo palpable en sus ojos.
No me voy, Lucas. Te lo prometo. Eres diferente. ¿Por qué no te vas como todos los demás? Lía miró a Miguel y luego a Lucas y respondió con una certeza que venía del fondo de su alma. Porque me recuerdas a una florecita muy especial que encontré una vez. Una que todos pensaban que no sobreviviría al invierno, pero que yo sabía que tenía la fuerza para florecer, y quien encuentra una flor así, nunca la abandona. Al día siguiente, Lía llegó a la mansión con un propósito renovado. Ya no era solo la jardinera, se sentía como la guardiana de una pequeña y frágil flor. Había investigado durante la noche sobre mutismo selectivo y traumas infantiles. Descubrió que, en muchos casos como el de Lucas, el silencio era un refugio, no una incapacidad. El problema era emocional, no físico. La solución, por lo tanto, no estaba en una tablet, sino en la confianza. Cuando la doctora Renata llegó a las 2 de la tarde para su sesión, Lía ya estaba trabajando cerca del invernadero, un espacio de cristal y acero al fondo del jardín que había estado abandonado por años. Podía escuchar todo desde allí. Lucas, hoy vamos a intentar con el programa de reconocimiento de emociones. Toca la cara que representa la felicidad. Silencio. Lía se asomó por una esquina y vio a Lucas, sentado en una silla de jardín, dándole la espalda a la doctora y mirando fijamente una hilera de hormigas que marchaban por el suelo. Lucas, estoy perdiendo la paciencia. Si no colaboras, no habrá progreso. Tu padre... Lía no pudo más. Salió del invernadero cargando una pequeña maceta con un brote verde apenas visible. Doctora, mire qué maravilla, exclamó con un entusiasmo contagioso. Renata la miró con fastidio. ¿Qué quiere ahora? Es una semilla de girasol que planté la semana pasada. Ya está brotando. Le estaba contando a Lucas que los girasoles son mágicos. Lucas volteó la cabeza, sus ojos mostrando un destello de interés por primera vez. No son mágicos, son plantas, dijo Renata con desdén. Claro que son mágicos, insistió Lía, arrodillándose junto a Lucas. ¿Sabes por qué, Lucas? Porque no importa qué tan nublado esté el día, ellos siempre buscan el sol. Giran sus cabecitas para encontrar hasta el más pequeño rayo de luz. Son valientes. El niño se bajó de la silla y se acercó a la maceta, tocando con la punta de su dedo la delicada hoja verde. La jardinería no forma parte del protocolo terapéutico, dijo Renata cruzándose de brazos. Quizás debería, respondió Lía suavemente, sin apartar la vista de Lucas. El niño solo necesita un poco de sol. ¿Sol? No me diga, yo no soy paga para hacer magia. Soy paga para obtener resultados, y usted está interrumpiendo. ¿Y está funcionando?, preguntó Lía, con una calma que desquició a la doctora. Renata se enfureció de verdad. ¿Qué dijo? Le pregunté si está funcionando. Lleva casi un año tratando a Lucas. ¿Ha mejorado en algo? ¿Cómo se atreve a cuestionar mi trabajo? Usted no entiende nada de ciencia, de psicología, de trauma infantil. Usted limpia la tierra. Es verdad, admitió Lía. Pero entiendo de niños tristes. Lucas observaba la discusión en silencio, sus ojos yendo de Lía a Renata. Estaba impresionado de que alguien se atreviera a enfrentarla por él. «¡Salga de aquí ahora mismo!», gritó Renata. «No te vayas», pidió Lucas en un susurro. «No me voy, cariño». Renata sacó su celular. «Miguel, soy Renata. Tu empleada está interfiriendo de nuevo en mi trabajo. Necesito que vengas a casa ahora». 20 minutos después, Miguel llegó a la mansión como un huracán. Subió corriendo las escaleras del jardín y entró al invernadero, donde Lía le estaba enseñando a Lucas a trasplantar el brote de girasol a una maceta más grande. «¿Qué está pasando aquí?». Renata se adelantó. «Tu empleada invadió mi horario de tratamiento, cuestionó mis métodos y me faltó al respeto». Miguel miró a Lía. «¿Eso es cierto?». «Señor Miguel, yo solo...».
responde. Es cierto. Lía respiró hondo. Es verdad que la cuestioné, señor. ¿Por qué? Porque Lucas estaba asustado y... ¿Y usted creyó que sabía más que una doctora con posgrados? No, señor. Yo solo pensé que... Miguel, interrumpió Renata. No puedo trabajar así. O eliges mi tratamiento profesional basado en evidencia científica, o eliges las corazonadas de tu jardinera. Decide ahora. Miguel miró a su hijo. Lucas tenía las manitas llenas de tierra y una serenidad en el rostro que no le había visto en meses. Lucas, ¿tú qué piensas? Papá, Lía me estaba enseñando a ser valiente como un girasol. Pero la doctora Renata te va a ayudar a hablar, hijo. Ella... Me da miedo, papá. El miedo es parte del proceso, hijo, dijo Renata con suficiencia. No tiene por qué dar miedo, dijo Lía en voz baja. Ya basta, explotó Renata. Volvió a hacerlo. Cuestionó mi método frente a usted. Miguel se frotó la cara, visiblemente estresado y confundido. La lógica le decía que confiara en la experta, pero su corazón veía la calma de su hijo junto a Lía. Atrapado entre la razón y la emoción, tomó la decisión que le pareció más segura, la más defendible. Lía, estás despedida. ¡Papá, no!, gritó Lucas, el susurro convirtiéndose en un grito ahogado. Lía no podía creerlo. ¿Qué? Lo que oíste. No puedo tener una empleada que no respete a los profesionales que contrato. Señor Miguel, yo solo quería ayudar. ¿Ayudar? ¿Saboteando un tratamiento que me cuesta una fortuna? Lucas comenzó a llorar. Un llanto silencioso y desgarrador. Papá, Lía no hizo nada malo. Lucas, ya basta. Ella solo quería cuidarme, de la doctora que me da miedo. Renata parecía indignada. Miguel, ¿estás escuchando esto? Ha puesto al niño en mi contra. Miguel, abrumado e irritado, señaló la salida. Lía, recoge tus cosas y vete ahora mismo. Lía miró a Lucas, que lloraba desconsoladamente. Lucas, ¡que te vayas ya!, gritó Miguel. Lía salió corriendo. Lucas gritaba detrás de ella. Lía, vuelve. Lía. Corrió hacia el pequeño cuarto de herramientas a recoger su mochila, con las lágrimas rodando por su rostro. ¿Cómo había salido todo tan mal? Solo quería proteger a ese niño. Consuelo, la cocinera de la casa, una mujer mayor y de corazón noble, la encontró allí. «Ay, mija, lo siento tanto». «Consuelo, yo solo quería ayudarlo». «Lo sé, mi reina, pero esa doctora Renata tiene mucho poder aquí». «¿Por qué?» «Porque convenció al señor Miguel de que es la única que puede curar a Lucas. Le da pánico contradecirla y que el niño empeore». ¿Y el niño? ¿Nadie le pregunta lo que él siente? El patrón cree que los niños no entienden de estas cosas. Lía se secó las lágrimas. Ese niño lo entiende todo y está sufriendo mucho. Te voy a dar un consejo, Lía, dijo Consuelo. No te rindas con él. ¿Cómo? Si ya me despidieron. Por ahora, pero las cosas pueden cambiar. Trabajo aquí desde que Lucas nació. Nunca lo había visto tranquilo, ni siquiera sonreír, hasta que llegaste tú. Lía tomó su mochila y se fue. Desde afuera de la mansión todavía podía escuchar a Lucas llorando y gritando su nombre. En el camión de regreso a su pequeño departamento en una colonia popular, lloró durante todo el camino. ¿Cómo iba a pagar la renta del próximo mes? Y peor, ¿cómo iba a vivir sabiendo que había dejado a Lucas en manos de aquella mujer fría y calculadora? Al llegar a su casa, se sentó en el pequeño balcón, mirando las macetas que eran su única compañía. Esa noche se quedó despierta, pensando en Lucas. ¿Estaría llorando también? Se estaría preguntando por qué otra persona importante se había ido de su vida. En la mansión, Lucas tampoco podía dormir. Bajó en silencio por la enorme escalera y fue hasta la ventana de la sala. Miró hacia el jardín oscuro, esperando ver a Lía regresar. «Lía», susurró a la noche,
¿por qué también te fuiste? Desde su estudio, Miguel escuchó el susurro de su hijo. Bajó a ver qué sucedía. Lucas, ¿qué haces aquí? Estoy esperando a que Lía vuelva. Hijo, Lía no va a volver. ¿Por qué? Porque desobedeció las reglas de la casa. Pero papá, ella solo quería cuidarme. ¿Cuidarte de qué? De la doctora Renata. Es mala conmigo. Miguel se arrodilló frente a su hijo. Hijo, la doctora Renata está tratando de curarte, curarme, dándome miedo. A veces, la cura requiere cosas que no nos gustan. Papá, Lía dijo que hay formas de curar que no dan miedo. Lía no es doctora, hijo, pero es buena. Miguel miró a su hijo, y por primera vez en un año realmente prestó atención a lo que estaba sintiendo. Lucas, ¿te gustaba estar con Lía? Mucho. Ella me platicaba de cosas padres. No solo me ordenaba que tocara una pantalla. ¿Y de qué platicaban? De girasoles, de hormigas valientes y de mamá. Miguel sintió un nudo en la garganta. ¿Hablaba de mamá? Decía que mamá quiere que yo sea feliz. ¿Y tú te sentías feliz platicando con ella? Fue la primera vez que me sentí feliz, desde que mamá se fue al cielo. Miguel abrazó a su hijo. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había cometido un error muy, muy grande. 10 días después del despido, Lía no soportaba más la incertidumbre. Todos los días llamaba a la mansión, pero siempre contestaba una nueva empleada que le decía que el señor Miguel no quería hablar con ella. «Tengo que intentarlo de nuevo», le dijo a su reflejo en el espejo. Se sentía tonta, pero la imagen de Lucas llorando la perseguía. Decidió ir a la escuela privada de Lucas. Esperó en la salida con la esperanza de poder verlo, aunque fuera de lejos. Cuando vio al niño salir, se le encogió el corazón. Lucas estaba muy delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. El chofer lo empujaba en su silla de paseo especial como si fuera un muñeco de trapo, sin la silla de ruedas que usaba en casa. «Lucas», llamó ella desde la banqueta. El niño giró la cabeza y sus ojos se iluminaron. Lía intentó bajarse de la carriola, pero el chofer lo detuvo. «Tranquilo, niño. Déjame hablar con ella, por favor». «Señorita, el señor Miguel dio órdenes de que no se le acercara al niño. Solo quiero saber cómo está». «Es mi amiga», gritaba Lucas. «Lía, sácame de aquí». El chofer cerró la puerta de la camioneta rápidamente. «Disculpe, señorita. Son órdenes». Lía se quedó paralizada en la banqueta, viendo cómo la camioneta se alejaba. Lucas había pegado su carita al cristal, llorando y despidiéndose con la mano. Esa noche, Lía llamó a la mansión de nuevo, esperando que Consuelo contestara. Tuvo suerte. «Bueno, Consuelo, soy Lía». «Ay, Lía, ¿cómo estás?» «Mal, Consuelo». «¿Cómo está Lucas?» «Muy mal, mija. No come bien, no duerme. Solo pregunta por ti». «¿Y el señor Miguel?» «Está preocupado, pero la doctora esa lo convenció de que es un berrinche». «Un berrinche». Dice que los niños manipuladores hacen eso para llamar la atención. Lía sintió que la sangre le hervía. «Consuelo, lo vi hoy en la escuela. Está muy flaquito. Empeoró desde que te fuiste. Necesito hablar con el señor Miguel. Lía no va a querer escucharte. Entonces voy a ir para allá». «Mija, no hagas eso. Puede llamar a la policía». «No me importa. Ese niño necesita ayuda». Al día siguiente, Lía fue directamente a la mansión. Tocó el timbre con determinación. La nueva empleada contestó por el intercomunicador. «¿Qué desea?» «Quiero hablar con el señor Miguel. No se encuentra. ¿Y Lucas?» «Está en su terapia». De repente, Lía escuchó gritos provenientes de la casa. «No quiero, para, me duele». Era Lucas, llorando desesperado. «Déjeme entrar, por favor». «No puedo, el señor Miguel lo prohibió». «Solo 5 minutos para ver cómo está». «No se puede, señorita».
Lía escuchó más gritos y no pudo soportarlo. «Está bien, ya me voy». Fingió alejarse, pero rodeó la casa y saltó el muro bajo de la parte trasera, aterrizando en un macizo de lavanda. Entró por la puerta de la cocina que estaba abierta y subió corriendo las escaleras hacia el cuarto de Lucas. «¡Ya no aguanto más!», gritaba Lucas. «Deja el drama y colabora», respondía Renata irritada. Lía irrumpió en el cuarto como un ciclón. «¡Suéltalo!». Renata se giró impactada. «¿Qué está haciendo usted aquí?». «Lía», gritó Lucas, una mezcla de alegría y alivio en su voz. «Hola, mi amor. ¿Estás bien?». «Ahora sí. Volviste». Renata se interpuso entre Lía y Lucas. «Usted allanó esta propiedad. Eso es un delito. Delito es lo que usted le está haciendo a él. Yo lo estoy tratando. Usted lo está torturando. ¿Cómo se atreve a acusarme? Mire en qué estado está. Está en los puros huesos. Porque no colabora. Porque usted lo lastima». Lucas observaba la pelea, impresionado. Por primera vez, alguien estaba enfrentando a Renata de igual a igual. «Lía», la llamó en voz baja. «No te vayas otra vez». «No me voy, cariño». «Claro que se va», gritó Renata. «Voy a llamar a la policía». «Llámela. Quiero explicarles a ellos por qué este niño está sufriendo. Usted no tiene ningún derecho de estar aquí». «¿Y usted tiene derecho de maltratar a un niño?». «Yo no maltrato a nadie». «¿No? Entonces, ¿por qué solo llora en sus sesiones?». «Porque así es el tratamiento». «El tratamiento es tortura». En ese momento, oyeron la voz de Miguel en la escalera. «¿Qué está pasando aquí arriba?». Renata corrió hacia la puerta. «Miguel, Lía invadió tu casa». Miguel apareció en el umbral, furioso. «Lía, ¿cómo entraste aquí?». «Señor Miguel, necesitaba ver cómo estaba y...». «¡Allanaste mi propiedad!». «Papá, no la regañes», gritó Lucas. «Lucas, silencio». «Lía no hizo nada. Allanó nuestra casa, hijo, porque tú no la dejabas entrar». Miguel miró a Lía, luego a su hijo y después a Renata. Estaba atrapado en un torbellino de acusaciones. «Renata, llama a la policía». «¡No!», gritó Lucas desesperado. «Papá, por favor». Antes de que Renata pudiera marcar, Lía habló, su voz firme y clara. «Señor Miguel, deme 2 minutos para explicarle por qué vine». «No hay explicación para allanamiento de morada». «Sí la hay. Vine porque Lucas está muriendo». «¿Cómo que muriendo?». «Mírelo, está en los huesos. No sonríe, solo llora». Miguel observó a su hijo. Era verdad, estaba terriblemente delgado. «Eso es temporal», intervino Renata. «Es parte del proceso». «¿Proceso de qué? ¿De depresión?», contraatacó Lía. «Del tratamiento». «Señor Miguel, ¿qué clase de tratamiento deja a un niño más enfermo de lo que estaba?». Renata se adelantó. «Miguel, no la escuches. Es una manipuladora. Manipulación es lo que usted hace con él». Lía se giró hacia Renata. Lo fuerza más allá de sus límites. Ignora cuando llora de dolor y encima quiere darle medicamentos psiquiátricos. «Yo nunca dije eso». «Sí lo dijo. Delante de él habló de antidepresivos». Miguel miró a Renata. «¿Hablaste de antidepresivos?». «Miguel, fue solo una sugerencia. Para un niño de 7 años, en casos extremos». «Renata, eres fonoaudióloga, no psiquiatra. Tengo los conocimientos». «¿Conocimientos para medicar niños?». Renata se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. «Miguel, esta jardinera te está poniendo en mi contra». «Nadie me está poniendo en contra de nadie. Estoy viendo a mi hijo desaparecer frente a mis ojos. Porque no colabora, o porque usted no sabe cómo tratarlo», gritó Lía. «¡Cállese la boca! ¡No me voy a callar! Usted es una incompetente». «Tengo un posgrado en Europa. ¿Y de qué sirve? Lleva casi 1 año sin un solo resultado». «¡Basta!», gritó Miguel, su voz resonando en toda la casa. «Las dos, paren ahora». Lucas estaba llorando por la confusión.
Lía, la llamó. Ven aquí. Lía se arrodilló junto a la silla de paseo. Aquí estoy, mi amor. ¿Por qué todos gritan? ¿Por qué los adultos a veces se ponen nerviosos, mi vida? ¿Te vas a ir otra vez? No, si de mí depende. Miguel observó la escena. Su hijo estaba más tranquilo con Lía a su lado de lo que lo había estado en las últimas 2 semanas. Renata, vamos a hablar abajo. Miguel... Ahora, la tormenta había estallado, y en medio del caos, Miguel finalmente se veía forzado a enfrentar la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. La cura para su hijo quizás no estaba en los títulos o en los métodos caros, sino en el simple y poderoso acto de escuchar a un corazón roto. En su estudio, un espacio de paredes de concreto pulido y muebles de diseño que gritaban riqueza y soledad, Miguel confrontó a Renata. La furia que había sentido arriba se había enfriado, convirtiéndose en un hielo cortante. Renata, necesito entender algo, comenzó su voz peligrosamente calmada. Miguel, no hay nada que entender. Esa mujer es una intrusa, una manipuladora. Deberíamos estar hablando de los cargos que presentaremos en su contra. No, quiero hablar de mi hijo. Lía, la jardinera, subió a su cuarto y en menos de 10 minutos lo hizo hablar. Usted lleva casi un año viniendo a esta casa, cobrando una fortuna, y lo único que ha conseguido es que mi hijo le tenga miedo. Explíqueme eso. La psicología infantil no es un truco de magia, Miguel. Es un proceso largo. El niño presenta una resistencia severa. La intrusión de una persona no cualificada puede crear una falsa sensación de seguridad, un retroceso a largo plazo. Un retroceso. Miguel se rió, un sonido amargo. El único retroceso que veo es el de mi hijo perdiendo peso, viviendo asustado y tirando cosas por la noche. Me dijo que Lía le platicaba de mamá. Exacto, un error garrafal. Rememorar el trauma sin una guía profesional es increíblemente peligroso. Yo evito el tema de su madre hasta que estemos en una etapa más avanzada. ¿Y quién decidió eso? ¿Usted o él? ¿Alguna vez le preguntó si quería hablar de su mamá? Renata comenzaba a sentirse acorralada. Mi método se basa en protocolos establecidos. ¡Al diablo con sus protocolos!, explotó Miguel, golpeando la mesa con la mano. Mi hijo es un niño, no un caso de estudio. Es un ser humano que perdió a su madre de la forma más horrible y que ahora está atrapado en el silencio. Y la única persona que ha logrado construir un puente hacia él es una jardinera a la que usted desprecia. ¿Sabe lo que me dijo Lía? Que mi hijo no necesita una tablet, necesita a alguien que se siente en el suelo con él y le hable de las primaveras. Poesía barata, eso no cura el mutismo selectivo. Y sus métodos sí, amenazarlo con quitarle las caricaturas, forzarlo a interactuar con una pantalla, llamarlo poco colaborador. Lo he escuchado, Renata, he escuchado sus sesiones. No hay calidez, no hay conexión. Solo hay presión. Miguel, estás cometiendo un grave error al escuchar a una empleada sin educación. El error lo cometí yo, al contratar a una profesional sin corazón. La tensión en el estudio era palpable. Renata, viendo que su control se desvanecía, decidió jugar su carta más fuerte, la misma que había funcionado la primera vez. El miedo. Está bien, Miguel. Si crees que los métodos de una jardinera son superiores a una década de estudio y práctica clínica, adelante. Pero te advierto, si yo me voy, nadie más de mi calibre querrá tomar este caso. El niño quedará estancado y será tu responsabilidad, tu negligencia. Miguel la miró fijamente y por primera vez vio a través de su fachada. Vio la arrogancia, el ego, la amenaza velada. Y en ese momento, la duda que había estado carcomiéndolo se convirtió en una certeza. ¿Sabe qué, doctora? Tiene razón. No puedo permitir más negligencia en esta casa, y la negligencia más grande ha sido la mía.
por no haber visto antes lo que estaba pasando. Me alegra que entres en razón. Por eso mismo, está despedida. El rostro de Renata se transformó. La máscara de profesionalismo se agrietó, revelando una furia pura. ¿Qué? Quiero que recoja sus cosas y se vaya de mi casa, ahora mismo. No la quiero volver a ver cerca de mi hijo nunca más. No puedes hacerme esto. Tengo un contrato. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo para rescindirlo. Ahora, por favor, váyase. Te vas a arrepentir de esto, Miguel. Tu hijo nunca se recuperará. Y me encargaré de que todo el mundo sepa que preferiste a una analfabeta antes que a la ciencia. Prefiero la humanidad de esa analfabeta a su ciencia vacía. Ahora, fuera. Renata salió del estudio echando humo, y Miguel se quedó solo, con el corazón latiéndole con fuerza. Finalmente había tomado una decisión. No sabía si era la correcta, pero se sentía como la primera bocanada de aire fresco después de haber estado ahogándose durante un año. Subió al cuarto de su hijo. Lía seguía sentada en el suelo, y Lucas, por primera vez, estaba fuera de su cama, sentado junto a ella, mostrándole un libro de dinosaurios. Ambos levantaron la vista cuando él entró. «Se fue», dijo Miguel. Lucas lo miró, sus grandes ojos llenos de una pregunta silenciosa. «Para siempre», confirmó Miguel. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa se dibujó en los labios del niño. «Lía», dijo Miguel, su voz ahora más suave. «Sé que lo que hice, despedirte, fue imperdonable. Actué por miedo, por confusión. Me dejé manipular. Lo entiendo, señor». «No, no lo entiende. Fue una cobardía. Y le pido, desde el fondo de mi corazón, que me perdone. Y que considere volver a trabajar para nosotros, no como jardinera, como la cuidadora de Lucas, como su amiga. Le pagaré lo que me pida». Lía miró a Lucas, quien la miraba con una esperanza tan intensa que le dolió. «¿Y si vuelvo a fallar?» «Usted no ha fallado. La única que falló aquí fue la doctora. Y yo, por no escuchar a mi propio hijo». «Lápiz», susurró Lucas, señalando un color en su libro. Lía sonrió con lágrimas en los ojos. «Lápiz, mi amor. Sí, acepto. Pero no por el dinero, acepto por él». 2 semanas después del regreso de Lía, la vida en la mansión Alencar comenzó a cambiar lentamente. Lucas aún no hablaba con fluidez, pero los susurros se hicieron más frecuentes. Palabras sueltas, pronunciadas solo con Lía, como pequeños brotes verdes asomándose en la tierra. Miguel había acondicionado el viejo invernadero para ellos. Ya no era un espacio abandonado. Lo llenaron de mesas de cultivo a la altura de Lucas, herramientas de jardinería de su tamaño y sacos de tierra fértil. Se convirtió en su santuario. Miguel observaba desde la distancia. Veía a su hijo, que antes se negaba a ensuciarse, hundir las manos en la tierra con alegría. Lo veía reír en silencio cuando Lía le hacía cosquillas con una hoja. Lo veía señalar las flores y a veces escuchaba el murmullo de una palabra nueva: agua, sol, ja. Cada palabra era una victoria, una nota musical en una sinfonía que volvía a nacer. Lía había establecido una rutina basada en la naturaleza y la paciencia. Por las mañanas cuidaban el jardín, plantaron un pequeño huerto con jitomates, lechugas y zanahorias. Lucas era el encargado de regarlas. Por las tardes leían cuentos en el pasto, no sobre príncipes y castillos, sino sobre animales y bosques. Y por las noches, antes de dormir, Lía le contaba historias de su abuela, historias de cómo las plantas más fuertes son las que crecen en las condiciones más difíciles. Miguel, por su parte, comenzó a cambiar también. Empezó a delegar más en sus restaurantes, a llegar a casa más temprano. Al principio solo observaba. Luego, tímidamente, comenzó a participar. ¿Puedo ayudar?
preguntó una tarde, parado en la puerta del invernaujadero. Lía sonrió. Claro, a las zanahorias les vendría bien un poco de ayuda extra. Miguel se quitó el saco de diseñador, se arremangó la camisa y se arrodilló en la tierra junto a su hijo por primera vez en su vida. Lucas lo miró, sorprendido, y luego le ofreció una pequeña pala de plástico. Fue un gesto simple, pero para Miguel significó el mundo entero. Era una invitación a entrar a su mundo, un mundo del que había estado excluido durante tanto tiempo. Mientras trabajaban juntos, en silencio, Miguel se dio cuenta de cuánto se había perdido. Había pasado un año tratando de arreglar a su hijo desde la distancia, contratando a otros para que hicieran el trabajo emocional, cuando la solución siempre había estado ahí, en el tiempo, en la presencia, en el simple acto de ensuciarse las manos juntos. Una noche, después de que Lucas se durmiera, agotado pero feliz, Miguel encontró a Lía en la cocina tomando una taza de té. Lía, necesito agradecerle. No tiene que agradecerme. Verlo a él así es mi mejor paga. No, sí tengo que hacerlo. Usted no solo le está devolviendo la voz a mi hijo, me está devolviendo a mi hijo a mí. Ustedes solo necesitaban reencontrarse. A veces las raíces se dañan un poco, pero si el suelo es bueno, vuelven a crecer fuertes. Miguel la miró, no como a una empleada, sino como a una mujer. Vio la inteligencia en sus ojos, la bondad en su sonrisa, la fuerza en su calma. ¿Y usted, Lía? ¿Cuáles son sus raíces? Lía le contó sobre su infancia en el campo, sobre su abuela que le enseñó todo sobre las plantas y sobre la vida. Le contó cómo tuvo que venir a la ciudad a buscar trabajo después de que su familia lo perdiera todo. Hablaron durante horas. Miguel le contó sobre Elena, su esposa, sobre el amor que compartían y sobre la culpa que lo consumía por no haber estado en casa la noche del asalto. Fue la primera conversación real y honesta que tenía en un año. Con Lía no tenía que ser el chef Miguel Alencar, el empresario exitoso. Podía ser solo Miguel, un hombre con el corazón roto tratando de reconstruir su vida. Usted es muy sabia, Lía. La tierra enseña mucho si uno sabe escucharla. Mientras tanto, Renata Guimaraes no se había quedado de brazos cruzados. Su despido de la casa Alencar, uno de sus clientes más prestigiosos, fue un golpe para su ego y su reputación. Alimentada por el rencor, comenzó a planear su venganza. No podía atacar a Miguel directamente, era demasiado poderoso, pero Lía era vulnerable. Contactó a una conocida, una periodista de espectáculos, llamada Claudia Núñez, famosa por su falta de escrúpulos. Claudia, soy Renata Guimaraes. Tengo una historia que podría interesarte. Renata, querida, siempre es un placer. Dispara. ¿Conoces al chef Miguel Alencar? Claro, el rey Midas de la cocina. Pues parece que nuestro rey ha perdido el juicio. Despidió a la mejor especialista del país para dejar el tratamiento de su hijo traumatizado en manos de su jardinera. Hubo una pausa en la línea. ¿Es en serio? Completamente. Una mujer sin estudios, sin preparación. Una tal Lía Meneses. ¿No te parece una historia de negligencia? ¿O quizás de algo más? Claudia sonrió. Olía a escándalo. ¿Algo más? ¿Cómo qué? Como una arribista que se aprovecha de un viudo vulnerable para asegurar su futuro. Una historia de manipulación. Necesito pruebas, Renata. Te las conseguiré. 3 días después, un sobre llegó a la redacción de la revista donde trabajaba Claudia. Contenía fotos de Lía tomadas con un teleobjetivo. Lía riendo con Lucas en el jardín. Lía platicando con Miguel en la cocina. Sacadas de contexto, las imágenes podían ser interpretadas de muchas maneras. El sobre también contenía un informe anónimo, lleno de mentiras fabricadas por Renata.
que Lía tenía un historial de involucrarse con sus patrones, que el niño no había mostrado ninguna mejoría real, que todo era una farsa para seducir al millonario. La maquinaria del escándalo se había puesto en marcha. Una tarde, mientras Miguel ayudaba a Lía y a Lucas a construir un pequeño espantapájaros en el huerto, sucedió el milagro que todos esperaban. Una mariposa monarca se posó sobre una flor de lavanda cerca de Lucas. ¡Mira!, exclamó Lía en voz baja. ¡Qué bonita! Lucas, que había estado concentrado en atar un botón a la camisa del espantapájaros, levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Siguió el vuelo de la mariposa con la mirada, una expresión de pura maravilla en su rostro. La mariposa revoloteó y se posó delicadamente en su manita extendida. Él contuvo la respiración. Miguel y Lía se quedaron inmóviles, sin atreverse a romper el hechizo. El niño miró la mariposa, luego a Lía, y con una claridad que hizo que el corazón de Miguel se detuviera, dijo su primera frase completa en un año. Es como mamá. Las lágrimas brotaron de los ojos de Miguel. Corrió y abrazó a su hijo, levantándolo en brazos. Lucas, por primera vez, no lo rechazó. Le devolvió el abrazo, aferrándose a su cuello. Sí, hijo, es como mamá, libre y hermosa. Lía los observaba, llorando en silencio, su corazón rebosante de una felicidad tan intensa que dolía. En ese momento, en medio del huerto, bajo el sol de la tarde, no eran un patrón y una empleada. Eran una familia. Pero lo que no sabían era que a kilómetros de distancia, la imprenta de una revista estaba terminando de imprimir miles de ejemplares con una historia que amenazaba con destruir ese frágil paraíso que apenas comenzaban a construir. La venganza de Renata estaba a punto de explotar y el mundo que habían sanado en privado estaba a punto de ser expuesto a la crueldad del juicio público. La mañana en que la revista llegó a los puestos de periódicos, el sol brillaba en la mansión Alencar con una ironía cruel. La portada era una bomba de tinta y veneno. Una foto robada de Lía y Miguel riendo en el jardín, con un titular sensacionalista en letras enormes: la jardinera que cultivó un romance millonario, amor o interés. El artículo en el interior, escrito por Claudia Núñez, era una obra maestra de la difamación. Pintaba a Lía como una revista manipuladora que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un viudo para escalar socialmente. Citaba fuentes anónimas, la propia Renata, que cuestionaban la veracidad de la recuperación de Lucas, sugiriendo que el niño estaba siendo utilizado en una farsa. Describía a Miguel como un hombre irresponsable, cegado por la pasión, que ponía en riesgo el bienestar de su hijo. Miguel vio la revista en su tablet durante el desayuno y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La ira lo invadió, una furia helada y protectora. «¿Qué pasa?», preguntó Lía, notando la palidez en su rostro mientras entraba a la cocina. Sin decir una palabra, él le pasó la tablet. Lía leyó el titular y sintió que el color se le iba del rostro. Leyó fragmentos del artículo, las mentiras torciendo sus acciones, la bondad convertida en cálculo, el amor en estrategia. Las lágrimas de impotencia y humillación brotaron de sus ojos. Esto es una monstruosidad», susurró. En ese momento, Lucas entró corriendo, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. «Papá, Lía, ¿vieron? Los jitomates ya están rojos. Podemos hacer salsa». Su voz, ahora clara y llena de la emoción de un niño de 7 años, era un contraste doloroso con la malicia impresa en la pantalla. Miguel cerró la tablet de golpe, se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó. «Claro que sí, campeón. Hoy haremos la mejor salsa del mundo». Miró a Lía por encima del hombro de Lucas, y su mirada estaba llena de una determinación de acero.
No vamos a dejar que esto nos destruya, no después de todo lo que hemos luchado. Pero la batalla apenas comenzaba. El teléfono de la mansión empezó a sonar sin parar. Eran reporteros, socios de la empresa preocupados, amigos de la alta sociedad pidiendo el chisme. El escándalo era el tema de conversación del día. En el exclusivo club al que pertenecía Miguel, sus amigos lo miraban con una mezcla de lástima y morbo. «Miguel, leí lo de la revista. ¡Qué situación tan terrible!», le dijo Roberto, un socio inversionista. «La junta directiva está preocupada. La imagen de tus restaurantes está ligada a ti. Un escándalo así puede afectar los negocios». «¿Qué es lo que les preocupa, Roberto? ¿Que me haya enamorado?» «No, que te hayas dejado engañar, que tu juicio esté nublado». Miguel sintió la rabia crecer. «¿Y tú qué crees?». Roberto se encogió de hombros. «Yo solo digo que una jardinera parece sacado de una telenovela». La palabra telenovela fue la gota que derramó el vaso. Miguel se dio cuenta de que, en su mundo, la autenticidad era sospechosa. Un amor que cruzaba barreras sociales no era visto como una historia de esperanza, sino como una transacción dudosa. Regresó a casa esa tarde sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Encontró a Lía en el invernadero, trasplantando orquídeas con una concentración feroz, sus manos moviéndose con una precisión que desmentía la angustia en sus ojos. «No tienes que hacer esto», dijo él suavemente. «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella sin mirarlo. «Es lo único que tiene sentido ahora mismo. Las plantas no mienten, no juzgan. Si las cuidas, crecen. Si las descuidas, mueren. Es simple, es honesto». «Lía, tenemos que hacer algo». «¿Hacer qué, Miguel? ¿Publicar un comunicado? ¿Negar todo? Solo les daríamos más carnada. Dirán que soy la jardinera mentirosa». «Entonces nos quedamos de brazos cruzados mientras Renata destruye todo lo que hemos construido». «Lo que construimos está aquí», dijo ella, señalando a su alrededor, al invernadero lleno de vida. «Está en la voz de Lucas, está en la forma en que nos miramos. Eso no lo pueden destruir, pero pueden destruir tu reputación y la mía». «Mi reputación nunca ha estado en las portadas de las revistas. Mi reputación está en la tierra que cultivo, en las flores que hago crecer. Y la tuya está en la comida que creas y en el hombre que eres. Quien te conoce, de verdad sabe que esas mentiras no tienen sentido». La nobleza y la fuerza de Lía lo dejaron sin palabras. Pero él sabía que el mundo no era tan simple como un jardín. Las mentiras, como la mala hierba, si no se arrancaban de raíz, podían ahogar todo lo demás. La solución llegó de la fuente más inesperada. Esa noche, mientras veían una película para distraerse, Lucas, que había estado inusualmente callado, se volteó hacia ellos. «¿Por qué esa señora de la revista dijo que yo no estoy mejor?». Miguel y Lía se miraron. Habían tratado de protegerlo del artículo, pero los niños perciben todo. «Porque a veces, mi amor, hay gente que prefiere la oscuridad a la luz», dijo Lía. «Pero es una mentira», insistió Lucas. «Yo hablo, yo corro, yo planto jitomates. ¿Por qué no se lo mostramos?». Miguel miró a su hijo y una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea audaz, arriesgada, pero tan honesta como una planta creciendo hacia el sol. «Tienes razón, hijo. Tienes toda la razón. No vamos a contarles, vamos a mostrarles». Al día siguiente, Miguel hizo una llamada. No a un abogado, no a un experto en relaciones públicas. Llamó a Patricia Alvarado, la presentadora del programa de televisión más respetado del país, conocido por sus reportajes profundos y humanos. «Patricia, soy Miguel Alencar. Tengo una historia que contarte, pero no por teléfono. Quiero que vengas a mi casa, con tus cámaras». Una semana después, el equipo de producción llegó a la mansión, no para una entrevista en una sala de estar estéril, sino para un día de campo en el jardín.
Patricia Alvarado, una mujer inteligente y escéptica, estaba preparada para un intento de control de daños. Lo que encontró la desarmó por completo. Vio a Lucas correr por el césped, reír a carcajadas mientras jugaba a las escondidas con Lía. Lo vio explicarle con un detalle sorprendente el ciclo de vida de una lombriz de tierra. Lo vio ayudar a Miguel en la cocina al aire libre que habían instalado, nombrando cada hierba aromática que cortaban de su propio huerto. La entrevista no fue una serie de preguntas y respuestas, fue una conversación. «Lía», dijo Patricia mientras estaban sentadas en el pasto. «El artículo la acusa de ser una manipuladora. ¿Qué le dice a eso?» Lía miró a Lucas, que ahora le mostraba a un camarógrafo cómo una Catarina caminaba por su brazo. «Yo no sé mucho de palabras complicadas. Solo sé que cuando conocí a Lucas, vi a un niño que estaba atrapado en un invierno muy largo. Y mi abuela siempre decía que no hay que tenerle miedo al invierno, porque es el que hace que las raíces se vuelvan más fuertes. Mi único plan fue ayudarlo a encontrar su primavera». Más tarde, mientras Miguel cocinaba, Patricia lo confrontó. «Miguel, tus socios dicen que tu juicio está nublado por la emoción». Miguel volteó la carne en la parrilla y la miró directamente a los ojos. «Mi juicio estuvo nublado durante un año, nublado por el miedo, por el dolor y por creer que un título en la pared vale más que la intuición de un corazón. Creí en los protocolos mientras mi hijo se marchitaba. Lía me recordó que la receta más importante de la vida no lleva ingredientes caros, lleva paciencia, presencia y amor. Si eso es estar nublado, entonces quiero vivir en la niebla para siempre». El momento culminante llegó cuando Patricia se arrodilló junto a Lucas. «Lucas, ¿qué es lo que más te gusta de Lía?». El niño pensó por un momento y luego dijo con una simplicidad devastadora que cuando ella me mira no ve a un niño roto, ve un jardín. El reportaje se emitió el domingo por la noche. Fue un éxito rotundo. El público no vio a un millonario engañado y a una jardinera astuta. Vio a una familia, vio el amor en acción, vio la prueba irrefutable de la recuperación de un niño. La reacción fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Shell, el jardín de Lucas, se convirtió en tendencia. La revista de Claudia Núñez se vio obligada a publicar una retractación. La carrera de Renata Guimaraes, ya en declive, recibió el golpe de gracia. Otras familias animadas por la historia de Lucas comenzaron a hablar, y el Consejo de Psicología abrió una investigación formal sobre sus métodos, que culminó meses después con la suspensión de su licencia. Pero en la mansión Alencar, la victoria no se celebró con champaña, sino con una cena sencilla en el jardín, bajo las estrellas. «Lo logramos», dijo Miguel tomando la mano de Lía. «Lucas lo logró», corrigió ella. «Tú le diste las herramientas», dijo él. «Y a mí, me diste un nuevo comienzo». Esa noche, cuando los niños ya dormían, Miguel llevó a Lía al invernadero, que estaba iluminado con docenas de pequeñas velas. En el centro había una mesa para dos. «¿Qué es todo esto?», preguntó ella conmovida. «Es el primer servicio de nuestro nuevo restaurante», bromeó él. «Se llama Primavera y solo tiene una mesa». Cenaron, hablaron y rieron. Al final de la noche, Miguel se arrodilló. No sacó un anillo de diamantes de una caja de terciopelo. En su lugar, le ofreció una pequeña semilla en la palma de su mano. «Lía Meneses, me enseñaste que las cosas más valiosas empiezan pequeñas y necesitan cuidado para crecer. Nuestro amor empezó así. ¿Quieres casarte conmigo y ayudarme a cuidar este jardín para siempre?» Lía, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, tomó la semilla. «Sí», susurró. «Sí, quiero». 5 años después, la mansión Alencar era un lugar muy diferente. Los muros altos seguían allí,
Pero ahora, varias veces a la semana, los portones se abrían para recibir a niños de toda la ciudad. El Instituto Jardín de Lucas se había convertido en un centro de referencia para la terapia hortícola en niños con trauma. Lía, que había formalizado sus estudios en terapia infantil, dirigía el programa con una pasión que contagiaba a todos. Miguel, aunque seguía al frente de sus restaurantes, había encontrado un nuevo equilibrio. Su cocina se había vuelto más orgánica, más conectada con la tierra, y él mismo parecía haber echado raíces más profundas. Tuvieron 2 hijos más, una niña llamada Sol y un niño al que llamaron A Raíz. Lucas, a los 12 años, era un adolescente elocuente y sensible, que a menudo ayudaba a los niños más pequeños en el instituto, mostrándoles con paciencia cómo plantar su primera semilla. Una tarde, la familia estaba reunida en el huerto, cosechando los mismos jitomates que habían sido el comienzo de todo. «Mamá», dijo Lucas, «¿te acuerdas cuando eras solo la señora de las flores?» Lía sonrió. «Lo recuerdo como si fuera ayer. Parece otra vida, ¿verdad?» «Era otra vida», intervino Miguel abrazando a su esposa. «Ahora tenemos esta, la que construimos juntos». «Me arrepiento de una sola cosa», dijo Lía, mirando a su familia, a los niños del instituto jugando a lo lejos, al sol que se ponía sobre su jardín. «¿De qué?», preguntó Miguel preocupado. «De no haber sabido antes que la felicidad se parece tanto al olor de la tierra mojada». Miguel la besó, un beso que ya no tenía el sabor de la incertidumbre, sino la certeza tranquila de un árbol bien plantado. Habían enfrentado el invierno más duro y no solo habían sobrevivido, habían florecido, transformando una mansión silenciosa en un hogar, y un jardín solitario en un refugio para muchos. Habían aprendido, juntos, que no importaba cuán dañadas estuvieran las raíces, con un poco de cuidado, paciencia y mucho amor, la primavera siempre, siempre vuelve.